Un poquito para mí, un poquito para la comida, un poquito para mí, un poquito para la comida y así vamos. You know. Bienvenidos a Parchita Gourmet. Mi nombre es Sara y hoy vamos a hacer lomito de res con salsa de cebollas caramelizadas, buñuelo de apio relleno de ají dulce y queso azul. Acompáñame. Este plato tiene demasiados buenos recuerdos para mí porque yo en Venezuela estudié en una escuela en donde a mí me tocó ser chef por una semana y este fue uno de mis platos principales y hoy los quiero compartir con ustedes porque es un plato que no juega carrito. Originalmente debería llevar el apio que existe en Venezuela, que aquí no lo hay, y por eso voy a utilizar la raíz de celery que conseguí en un mercado latino hoy aquí en Atlanta. Y vamos a ver qué tal queda. Por supuesto, eso mezclado con el ají dulce y el queso azul, el vinito tinto. Hoy es vinito tinto por esa razón, porque hoy vamos a trabajar con carne de res, sabores súper intensos que van súper bien con un cabernet. Como les dije, este plato tiene básicamente tres elementos. Uno, la carne de res, que la tengo marinando por ahí. La salsa de cebollas caramelizadas, que se hace con crema de leche, súper rica. Y el buñuelo, que ya de por sí debería ser un plato él solito, pero lo vamos a acompañar aquí con la carne, que va a quedar buenísimo. Ya van a ver. Tengo ajo porro, tengo mis confiables ají dulces, tengo mi blue cheese, mi queso crema. Tengo esto por aquí que es así como el apio en Venezuela. Vamos a ver qué tal. Vamos a probarlo aquí en Estados Unidos a ver qué tal. Tengo algo que se llama parsnip aquí, que también me va a ayudar con el buñuelo, la parte de afuera del buñuelo. Y tengo obviamente lomito. Y también tengo las cebollas para caramelizar y la crema para hacer la salsa. Ok, súper importante con el ajo porro. El ajo porro tiene tierrita, ¿sí me entienden? Entonces, ¿saben qué es horrible? Morder arena cuando estás comiendo. Entonces, es por eso que tienes que ponerlo debajo del agua y limpiarlo bien antes de picarlo chiquitico y así tus comensales no te odian. Tengo aquí mis apios. Este es el parsnip y este es la raíz de apio que estoy haciendo, muy importante, en diferentes ollas porque las dos tienen diferentes tipos de cocción. ¿Ok? Muy importante. Bueno, ya terminé de hervir el parsnip y el apio y voy a hacer trampa para que sepan. Voy a utilizar mi KitchenAid para hacer el puré. Si tú no tienes una KitchenAid como yo, no importa, puedes utilizar un pizza puré, puedes utilizar una prensa de papa, todo lo que tú quieras. Lo importante es que tu apio quede así, suavecito. Pero yo voy a hacer trampa, la verdad, y no se te olvide de beber vinito. El tema es que la KitchenAid ayuda a que el puré quede más suavecito y más sedoso. Obviamente tú lo puedes lograr por tu lado. Nunca es demasiada mantequilla, la verdad. Tú échale mantequilla así sin pena. El puré se debe hacer mientras está caliente, lo que sea que estás haciendo. Mira cómo bota humo. Porque es mucho más fácil que se unan los dos ingredientes. Lo probé ahorita y se me ocurrió la brillante idea de ponerle papelón. ¿Por qué? Porque ya de por sí el apio tiene una dulzura chévere. Le voy a poner un poquito de papelón para resaltarlo un poquito, pero solamente un poquito, miren. Ustedes lo van probando y me van diciendo qué tal les queda, si les gusta, si no les gusta. Y así vamos. Ok, dentro de todo lo que estamos haciendo tengo dos cosas andando. Tengo las cebollas caramelizadas
haciéndose poquito a poquito, con mucha paciencia. Y ahora tengo aquí el relleno de los buñuelos, ¿verdad? Que es el ajo porro y el ají dulce que picamos, que también lo vamos a tener ahí a candela bajita. Hay que tener las dos cosas a candela bajita porque queremos que se caramelicen, no que se arrebaten, ni que se quemen, ni nada por el estilo. Poquito a poco él se va a ir haciendo aquí, se va a ir sudando. Yo le voy a echar sal para que ayude a soltar el juguito y que se vayan cocinando poco a poco. Paciencia. Paciencia, paciencia, que la paciencia crea buenos sabores. Eso es lo más importante. Súper buen secreto. Estas cebollas se han estado haciendo a fuego lento y abajo esto tiene un pegadito en donde hay muchísimo sabor. Entonces yo ahorita cuando le coloque la crema de leche se va a traer todo ese sabor y no vas a ver a quemado, vas a ver a caramelizado, que son dos cosas muy diferentes. A lo que hierva la crema de leche se apaga porque si la crema de leche hierve mucho rato se corta. No queremos que se corte. Además de que eso lo vamos a licuarlo frío porque, o no frío, pero por lo menos temperatura ambiente, porque si no se puede separar también. Tengo queso crema, queso azul, ají dulce. Con el queso azul poquito porque es bendito, no se vuelvan locos porque tiene un sabor súper fuerte. Y ahorita con mucho amor y cariño yo lo voy a mezclar. Crema de ají dulce con queso azul y queso crema. El puré que hicimos, que nos quedó delicioso. Y esta es mi estación de trabajo porque vamos a armar los buñuelos en este momento. Por favor, no se olviden del vino. Ya que están listos todos los buñuelos de apio con queso azul y dulce, van un ratico al congelador porque hay que freírlos. Bueno, aquí puse la crema de cebollas caramelizadas a andar un ratico con la licuadora. La textura de la crema debería quedar así. Con esto vamos a terminar de cocinar nuestros lomitos. No se olviden del vinito. Miren que el vinito lo pone a uno así como en el mood relajado para seguir cocinando. Entonces, tengo el huevo batido, harina pan, el aceite se está cocinando. Y aquí tengo, perdón, se está... Espérate, se está calentando. Ok, y tengo esto aquí preparado, el lomito que ya está marinado junto con el aquí donde lo vamos a cocinar, y a último momento le vamos a poner la salsa de cebollas caramelizadas y nos vamos a morir de el placer, pues, de lo bueno que va a quedar esta vaina. Una mano mojada y una mano seca. Una mano que maneje el huevo batido. No, espérate. Chinazo. Una mano mojada y una mano seca. Una que maneje el huevo. Sigamos. Una que maneje el huevo y una que maneja la harina. Esa es la mejor manera de no volvernos un desastre, porque si utilizas la misma mano, haces como una arepa de huevo con
harina pan en la mano, en una sola mano. Ciertamente, como les dije, este plato tiene... ¿Qué hacer? Ustedes Bueno, espero que les haya encantado lo que cocinamos hoy en Parchita Gourmet. Como se les dije al principio, este plato está demasiado cerca de mi corazón porque gracias a él fue que me gradué en mi escuela de cocina. Y bueno, nada, si te gustó lo que viste, por favor suscríbete, dale like, suscríbete y comenta. No, ya va, devuelve. Dale like, suscríbete y comenta. Salud. Yo por aquí me quedo comiendo lomito con cebollas caramelizadas y queso azules y dulce. Y salud.